Chicos, ¿tuvieron alguna duda? ¿Les surgió alguna duda de la clase pasada? Que quieran comentar, quieren que refresquemos algo, o seguimos avanzando con los temas. No, profe, de mi parte por lo menos no. Bueno, seguimos avanzando entonces con los temas igualmente. Bueno, ya retomaremos si les surge alguna duda. Voy a compartir el PowerPoint. Profe, se le escucha muy bajito. A ver. ¿Ahora se escucha bien? Perfecto, me dicen si se llega a perder el sonido o algo, me avisan que retomo. Bueno, hoy vamos a dar ser personal y derecho. No sé si recuerdan de la clase pasada, que habíamos dicho que estos son los dos pilares fundamentales de la materia, de filosofía del derecho. ¿Sí? Por un lado está el ser personal, por otro lado el derecho, y vamos a intentar hacer un enlace entre ambos conceptos. Podemos decir que de la reflexión filosófica respecto del ser humano, es evidente que hay una relación primordial entre estas dos cosas, ¿no? Entre la reflexión y el propio ser humano. Desde que existe el pensamiento crítico, el ser humano intenta reflexionar acerca de, en este caso, de nosotros mismos, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el sentido de nuestra existencia. Y de estos interrogantes surge una disciplina que es la antropología. La antropología tomó muchísima repercusión a mediados del siglo XIX con la teoría de la evolución, con la teoría evolutiva. Que ahí es donde adquiere, digamos, especial relevancia esta reflexión acerca del ser humano. La palabra antropología proviene de dos palabras, que es antropos, que significa ser humano, y de logos, que es estudio o discurso. ¿Sí? Entonces la antropología es el estudio de la especie humana, que estudia a la persona en todas sus facetas, ¿no? Tanto en la faceta biológica como en la faceta cultural. Pero siempre estudia al ser humano como parte de la sociedad. ¿Sí? La evolución humana, la relación con los otros, también, por ejemplo, el lenguaje, los modos de vida, las estructuras sociales de las personas. Y puede distinguirse entre la antropología filosófica, que estudia globalmente al ser humano, intentando definir sus rasgos esenciales, a través del método reflexivo, a partir de los datos proporcionados por las ciencias sociales, que es un poco lo que veíamos la clase pasada. La antropología filosófica es el pensamiento sobre el ser humano por excelencia, y surge como una subdisciplina de la filosofía que intenta sistematizar todas las respuestas a los interrogantes en orden a qué es el ser humano. Por otro lado está la antropología científica, que se ocupa de la dimensión biológica del ser humano y también de la dimensión cultural del ser humano, pero utiliza el método de la observación, ya no de la reflexión como la antropología filosófica, sino a través del método de la observación.
En este curso vamos a trabajar un poco con estos interrogantes que se presentan en la antropología, pero vamos a hacer hincapié en todos aquellos que tengan que ver con el derecho, ¿sí? Que es el otro pilar de nuestra materia. La primera pregunta que surge es justamente ¿cómo surge el ser humano? En orden a este interrogante hay, a grandes rasgos, ¿no? Vamos a decir, ya todos los conocemos. Entonces son dos teorías. Por un lado está la teoría evolutiva, que dice que el hombre llega a la Tierra luego de un proceso evolutivo que empieza con el primer organismo unicelular. Baja el volumen, se te bajó el volumen, Marina. Sí, me parece que es porque hay alguien intentando ingresar. Puede ser por eso, cuando alguien baja, ahí va. Sí, ahora lo Sí. recuperaste bien, pero puede ser, sí. Bárbaro. Bien, retomamos. La teoría evolutiva, que dice que el ser humano llega a la Tierra luego de un proceso evolutivo que surge a partir del primer organismo unicelular hasta llegar al ser humano. Y por otro lado, está la teoría de la creación, que es la que está en el Génesis, en la Biblia, que el hombre llega a la tierra por el amor de Dios. Tanto teniendo en cuenta una teoría como la otra, hay dos afirmaciones comunes a ambas. Partiendo desde la teoría evolutiva o desde la teoría de la creación, la primera conclusión, la primera afirmación que surge es que el ser humano es el significado final de una conclusión. Digamos que el ser humano llega último, tanto en la teoría evolutiva como en la teoría de la creación, llega luego de los astros, de los mares, de los animales, de las plantas. Último es el ser humano. Y la otra afirmación es que la aparición del ser humano significó, además de una modificación cuantitativa, digamos numérica, también una modificación cualitativa. ¿Sí? Acá hay un cambio. Porque con el ser humano surge también la libertad creadora. Antes de la llegada del ser humano regían las leyes naturales, las leyes de causa y efecto, que también todos conocemos, ¿no? Ante las mismas causas, las mismas consecuencias, todo era previsible. En cambio, cuando llega el ser humano a la Tierra, y llega con su libertad, empieza a hacer todo imprevisible, porque no se sabe cómo el ser humano va a actuar. ¿Sí? El ser humano tiene esa cualidad, esa libertad, que lo posiciona en un lugar diferente. No se sabe cómo va a reaccionar. La diferencia fundamental es que el ser humano está dotado de razón, ¿sí? Ya deja de ser un mero objeto de la naturaleza. Está dotado de razón, que puede verse como una capacidad de ampliar las reglas y propósitos del uso de todas las fuerzas más allá del instinto natural. Eso es lo que lo distancia, lo diferencia del resto de los seres que habitan la Tierra. Tiene esta capacidad de razonar. Entonces, junto a las leyes causales que existían antes, se asoman unas nuevas legalidades y sobre todo esta imprevisibilidad. Y también con el ser humano llega la innovación de esa naturaleza. Se inicia el universo de la cultura, lo que llamamos. Todo lo que estaba antes de la llegada del hombre es naturaleza, y el hombre comienza a modificar esa naturaleza para su beneficio y su posibilidad de convivencia. Y así surge la cultura. La cultura, bueno, viene de la palabra cultivar, y el ser humano es un innovador,
de lo existente, digamos, ¿no? Vamos a ver 3 aspectos de la cultura. Primero vamos a ver a la cultura como una consecuencia de la facultad de razonar. Esperen que admito. La cultura como consecuencia de la facultad de razonar. Cuando el hombre modifica esa naturaleza, está utilizando esa facultad de razonar, ¿sí? La cultura es ese aporte inteligente y razonado de la humanidad hacia la humanidad, se dice. Y esto incluye desde la mínima creación artesanal hasta el conocimiento y el estudio de las estructuras, hasta los conocimientos más importantes. La cultura entonces es una consecuencia de esa facultad que tiene solamente los seres personales. En cuanto a la cultura como identidad colectiva, todos los usos, costumbres, la música, los modos de vida que tienen los pueblos y que forman su cultura, les da una identidad a ese pueblo. En orden a este aspecto de la cultura, quiero hacer 2 referencias solamente. Uno es a lo que significa la transculturación, que es cuando un pueblo recibe la influencia de otro pueblo, ¿sí? Para formar su cultura. Esto pasa con, por ejemplo, 2 pueblos que tienen una frontera en común, en donde su cercanía física, territorial, hace que las culturas estén influenciadas, pero bueno, ahora lo vemos mucho más con todo lo que es la globalización, internet, en donde hay muchas más cercanías entre distintos pueblos. Entonces esta transculturación hace que muchos pueblos en distintos lugares del mundo tengan las mismas culturas. Esto lleva a que muchos antropólogos, al término cultura, dicen que está quedando obsoleto, digamos, ¿no? Que está cayendo en desuso por esta cuestión, y además porque cambia tanto la cultura de un pueblo a lo largo de los años, y ya no pocos años, no tantos años como era antes, sino en pocos años. Para muchos antropólogos ya este término está cayendo un poco en desuso. Eso, y por eso muchos antropólogos empiezan a hablar de pueblos y no ya de cultura. Pero bueno, eso es un mero comentario, porque después vamos a ver un poco lo que pasa acá en América Latina en orden a esto. Y el tercer aspecto de la cultura que vamos a resaltar es la cultura como herencia social. La cultura es un poco esto que une a un mismo pueblo, ¿no? Sino que enlaza el pasado, el presente y el futuro. Nosotros recibimos una cultura, la transformamos para después dejárselas a nuestros descendientes. Estos son 3 aspectos de la cultura. Por otro lado, existe una cantidad infinita de manifestaciones culturales. Las primeras que podemos mencionar es el uso de las herramientas, el fuego, la vivienda, que fueron quizás los cambios más importantes en la historia de la humanidad. Las herramientas siguen avanzando a pasos enormes, y son las que nos ayudan mucho a superar nuestras limitaciones físicas, ¿no? Por ejemplo, los teléfonos nos permiten escuchar a distancia, los telescopios y los microscopios permiten ver mucho más allá de lo que nos permiten nuestros ojos, lo mismo que el fonógrafo, también el material fotográfico que hay, que también nos permite
captar un momento determinado y eso superar a lo que pueda hacer nuestra memoria. Las herramientas siguen avanzando y ahora mucho más a pasos agigantados. Todo eso forma parte de la cultura. Y a la vez de esas transformaciones realizadas por los humanos, suceden otras nuevas que se apoyan en las anteriores. Tanto es así que se dice que ya no queda nada natural, ¿no? No queda ni cosa ni lugar en la tierra que no haya sido modificado por el hombre y que no se vea su presencia, digamos. Incluso hasta en las cosas naturales, a lo poco que queda natural, se le asigna una proyección desde lo cultural. Negri siempre nombraba en la clase el poema de Nalé Roxlo, que decía que hasta la luna ya era un producto cultural por obra de los poetas, ¿no? De cómo esa proyección poética nos lleva a pensar quizás muchísimas cosas de la luna que viéndola por primera vez no nos pasaría. En este sentido, nos podemos preguntar, surge un nuevo interrogante, que es si el ser personal es natural o es un producto cultural. Y acá vamos a ver la dimensión fisiológica y la dimensión cultural del ser humano. La dimensión fisiológica es natural y es una condición basal del ser humano, pero la dimensión cultural se dice que es el despliegue del ser humano. ¿Sí? El ser humano es un ser haciéndose. No es un ser finito, terminado, como es el resto de los animales, sino que es un ser haciéndose porque desde que nace hasta sus últimos días desarrolla esa dimensión cultural. ¿Sí? Y es un ser haciéndose en el encuentro con los otros, mediante el uso de su libertad. Nosotros a través de esa dimensión cultural adquirimos socialmente los hábitos, formas de vida, técnica, lenguaje, aprendizaje social, y todo eso lo aprendemos a través del encuentro con los otros. El hombre se hace en el encuentro a través del uso de su libertad. Y acá es importante resaltar esto, que nosotros podemos optar por vivir en apertura o cerrarnos a nosotros mismos, ¿no? De eso depende también mucho que desarrollemos esa dimensión cultural que todos tenemos. Y eso hace también que nuestro destino esté en nuestras manos, ¿no? Según la actitud de vida que tomemos. Ahora nos vamos acercando más a las preguntas que son importantes para nuestra materia, y es esta, ¿no? Si el derecho es un producto natural o cultural. ¿Qué les parece? ¿Un producto si cultural, profesora? Es un producto cultural creado por y para las personas. Y el derecho es una manifestación de la cultura. Y pensemos en todo lo que vimos hasta ahora para posicionar al derecho en ese lugar, ¿sí? En algo que es una manifestación de nuestra cultura. El ser humano en la búsqueda permanente por organizarse socialmente y encauzar un poco esa libertad, inventa distintos tipos de normas morales, éticas, religiosas, bueno, y en estas también está el derecho. El derecho es un producto cultural creado por y para las personas con el fin de ordenar su libertad. Y ahora vamos a ver algunas características del derecho como producto cultural. Podemos mencionar, por ejemplo, el derecho es parte de la tradición, por eso muchas veces los días de asueto, los días festivos, se transforman en ley. La costumbre social como fuente del derecho,
nosotros estudiamos desde los primeros años de la facultad que los actos repetidos y aceptados socialmente se convierten en obligatorios. El derecho también es un cúmulo de pensamientos vastos y organizados. La doctrina, la jurisprudencia, la legislación forman parte de nuestra cultura. Bueno, también ahí abajo, el derecho como obra cultural también es la literatura, los códigos, las leyes, los tratados. La cultura cívica y la educación jurídica de un pueblo, siempre en las escuelas se intentan enseñar valores jurídicos, también en casi todos los pueblos hay universidades de derecho. Y el derecho, también como producto cultural, tiene su propio lenguaje, sus modas, sus mitos, sus leyendas y sus rituales. Todas estas son características del derecho como un producto cultural. Al ser el derecho un elemento esencial de la cultura, se distingue en una sociedad en un momento y en un lugar determinado. ¿Sí? El derecho evoluciona y se transforma a la par de esa comunidad, como todos sus productos culturales, digamos, ¿no? El derecho debe responder a sus necesidades y a sus intereses. Eso hace que entender al derecho es una experiencia mucho más compleja que basarse solamente en las categorías jurídicas. Los estudios sobre el derecho no están ceñidos solo a categorías jurídicas, sino que también se requiere dominar el lenguaje propio del derecho, no olvidar la multiplicidad de relaciones dentro del derecho, y con otras disciplinas que leen también las realidades en una sociedad y en un Estado, y en general la cultura en un momento histórico. ¿Sí? El derecho como regulador de las relaciones sociales se inserta en una cultura determinada, y no tenemos que perder de vista todo lo que está alrededor de esa cultura, en dónde está inserto ese derecho, ¿no? ¿Por qué se crearon determinadas normas? ¿Con qué fin? ¿Para qué cultura? Pensar al derecho solamente, ceñirlo a estas categorías jurídicas, reduce muchísimo a la esfera jurídica. Ya vamos a ver que no está mal esa visión, pero es reducir al derecho a las categorías jurídicas cuando el derecho es mucho más que eso. Acá volvemos también a lo que hablamos en la clase pasada y en la primera clase, de pensando en todo esto, ¿no? En el derecho como una manifestación de la cultura. ¿Qué sucede en el caso de América Latina? Que al ser conquistada por los europeos, desaparecieron todas sus instituciones y las legislaciones autóctonas, y en su territorio se impuso la forma de gobierno y el derecho de los conquistadores. ¿No? No fueron creadas para nuestra cultura, para nuestras necesidades y particularidades, sino que lo importamos. Obviamente que al día de hoy lo fuimos adaptando, pero queda ese resabio. No fue parte de nuestra cultura. Acá puse una frase que leí que me pareció súper interesante, que es pertinente que el derecho y la teoría jurídica busquen tender puentes comunicantes con otras disciplinas que ayuden a comprender los contextos y los procesos en los cuales se origina el derecho, más allá de la legalidad positiva. ¿Sí? Que es de vital importancia pensar al derecho en contexto, que es más o menos lo que venimos diciendo. Que hay que abandonar un poco esa tendencia tradicional de ver al derecho solo como norma jurídica, sino empezar también a indagar en otras disciplinas, como la sociología, como estamos haciendo ahora en la filosofía, la ciencia política. Hay muchas disciplinas que pueden ayudarnos a entender muchísimo más la lógica del derecho, ¿no? Y su funcionamiento, y sobre todo entender la realidad en donde el derecho opera,
¿sí? Hay que estudiar al derecho en contexto. El derecho es una construcción cultural que no debe perder de vista la densidad de las relaciones sociales y la complejidad de las relaciones de poder, más aún en el mundo contemporáneo atravesando por las formas de globalización. Siempre igual, Marco, no tenemos que desconocer la importancia del estudio, de los estudios basados en las normas, porque también es importantísimo, pero es una parte de esa esfera jurídica. Eso es lo que no tenemos que perder de vista. Es importante, pero como es importante también estudiar otros aspectos del derecho. Bueno, esto controvierte la idea tradicional hegemónica del derecho, que lo entiende como un sistema cerrado de normas, y por ello abandona elementos externos a él. Como decíamos, esta no es una perspectiva ni equivocada ni falsa, pero sí es sumamente reduccionista, pues deja fuera del análisis un principio básico para entender el derecho, como es la realidad social, y por ende las relaciones sociales, ¿no? Reduce mucho el campo de lo jurídico. Después cuando veamos lo que es reduccionismo, vamos a entender un poco más esto, pero ahora ya lo podemos empezar a ver. Volvemos con otro interrogante, que es si la modificación de la naturaleza en general, no para el derecho, ¿es para bien o es para mal? Puse ahí, más allá de la complejidad de definir estos términos, porque definir el bien y el mal también es bastante complejo, pero para hacer una aproximación de los dos términos podemos decir en lo que estamos viendo ahora, que bueno es todo aquello que ayuda a la realización de la especie humana, y malo es aquello que lo lastima o deshumaniza. La cultura en sí no es ni mala ni buena, más allá de que haya culturas que tengan prácticas con las que no estamos de acuerdo, ¿no? Como cómo se trata a la mujer en el Islam, la ablación de las adolescentes en África, bueno, más allá de esas particularidades, la cultura en sí no es ni mala ni buena, sino lo que tratamos de hacer acá es ponderar el resultado de cada actividad. De acuerdo a eso, podemos decir si es mala y es buena, o es buena. En ese orden de ideas podemos tener dos columnas de todos los productos culturales buenos y de todos los productos culturales malos, pero hay una tercera columna que es la ambigüedad de los valores. Acá hay algo que también para remarcar, que esa percepción de un producto cultural puede variar con el tiempo. Por ejemplo, siempre lo decimos en las clases, siempre lo dice Carlos, la esclavitud, ¿no? Durante muchísimos siglos existieron esclavos, era normal, estaba bien visto, y a través del pensamiento crítico que se empezó a reflexionar acerca de esta práctica, se empezó a ver que era una práctica aberrante, entonces listo, se transformó en un producto cultural malo, digamos, ¿no? Tardamos siglos en darnos cuenta, porque muchas veces se puede manipular también a las personas para retrasar un poco ese cambio de percepción. Se puede retrasar a las personas con fines económicos o con fines políticos. Pero al fin de cuentas, y lo importante es eso, ¿no? Que la percepción de un producto cultural puede variar con el tiempo. Un producto que hoy es bueno, el día de mañana podemos darnos cuenta que es malo. Y volviendo al tema de esta tercera columna, que es, en filosofía se llama ambigüedad de los valores, son creaciones culturales que no pueden definir su ubicación por sí misma, sino que las vamos a ubicar en la columna de bueno o malo, según el uso que le demos. Negri siempre ponía como ejemplo en las clases
el bisturí, ¿no? El bisturí puede servir para operar a una persona y salvarle la vida, pero puede servir también para matar a una persona. Y otro ejemplo es el auto. El auto nos sirve para trasladarnos de un lugar al otro con facilidad, para llevar a los chicos a la escuela, pero también es una de las principales causas de muerte son los accidentes automovilísticos. Entonces, según el uso que le demos a ese producto cultural, va a ser malo o va a ser bueno. Se dice que algo es ambiguo, que es una palabra que etimológicamente procede de ambigere, y acá lo puse mal. Ambi, que es por ambos lados, y agere es dirigirse, entonces es algo que puede dirigirse a más de un sentido, ¿no? Para un lado o para el otro. Al derecho, ¿en qué lugar de la tabla lo colocaríamos si lo ponemos como un producto cultural malo o como un producto cultural bueno? Al derecho, como una mirada negativa, se lo ha ensayado más de una vez desde este punto. Por ejemplo, desde la teoría marxista, que explica que el derecho es una estructura de manejo de la clase social más poderosa a la más débil. Acá el derecho se ve como un instrumento de opresión, ¿sí? Como un instrumento de poder. Y en otra teoría que también ve al derecho desde una mirada negativa es la teoría de Kelsen, que propone al derecho como un orden coactivo, construido por normas portadoras del deber ser de una sanción. Para esta teoría, la coacción es el elemento fundamental del derecho, y no existía para el derecho un contenido anterior al de su mera definición autoritaria. Más adelante, cuando estudiamos el derecho, vamos a ver que la coacción no es ni siquiera un elemento del derecho, menos un elemento fundamental como se intentó enseñar a través de esta teoría. En estas dos teorías se ve al derecho como un orden de poder. Eso sería un poco una mirada negativa, y que parecen ocluir el significado profundo que tiene el derecho. Lo que intentaremos hacer un poco en este curso es enaltecer los significados positivos del derecho, recuperando los rasgos esenciales y universales Ahora, otro interrogante que surge es, ¿para qué el ser humano creó al derecho? Ya vimos un poco que era para encauzar esa libertad que tiene, ¿no? El derecho es necesario porque nosotros, como estudiamos también, somos seres sociales que vivimos en relación con los otros. Y por esa libertad que tenemos, una característica particular es que no podemos prescindir de los demás, pero tampoco podemos, por ellos, renunciar a la satisfacción de nuestros propios intereses. Eso a veces genera conflictos entre los seres humanos. Y tanto el egoísmo como la cordialidad son dos posibilidades de acción del ser humano, que tiene en base a su libertad. Entonces, cuando se crean estos conflictos, ahí surge la necesidad del derecho, de un orden que permita la resolución de esos conflictos de una manera pacífica. El derecho es creado por la humanidad para encauzar su libertad, y las personas, bueno, debido a su libertad, pueden actuar bien o pueden actuar mal. Para eso entonces necesitamos al derecho. El derecho intenta apoyarse sobre dos categorías. Por un lado,
sobre la categoría ética, que es la capacidad de asumir valores que dan sentido a la existencia y que nos permiten ser verdaderamente hombres o mujeres. La ética reflexiona sobre lo que está bien o lo que está mal, y nos permite diferenciar lo correcto y de lo incorrecto. Y por otro lado, el derecho intenta apoyarse en el diálogo. El diálogo también lo vamos a desarrollar en el transcurso de las clases. Es esa apertura que se realiza con la llamada y la respuesta del otro. Ya lo vamos a estudiar en profundidad. Solamente acá los mencionamos para mostrar que el derecho se basa en estas dos categorías. Toda nuestra existencia está ligada a la de los demás. También, como venimos diciendo en el transcurso de las clases, el ser humano es un ser abierto al encuentro, y es un ser inconcluso sin el otro. Ninguna dimensión del ser humano, ni la fisiológica, ni la cultural, es posible sin el otro. ¿Sí? Acá vemos eso, que toda nuestra existencia está ligada a la de los demás, a la existencia de los demás. La ética es una intelección y realización de valores de humanidad que llevan al encuentro. Estos dos aspectos, tanto ética como encuentro, son correlativos, y sobre la base de su ligamen se construye el derecho. A lo largo de los años, el ser humano fue construyendo pautas para que ese encuentro pueda darse. El derecho no es un diálogo en sí, pero facilita el diálogo. Es el ámbito en donde el diálogo puede darse. Por eso es tan importante el derecho para la humanidad, ¿no? Y para la convivencia de las personas, y para ordenarse. Digamos, es eso, es el ámbito en donde el diálogo puede darse. Y como venimos diciendo, el diálogo posibilita ese encuentro, y ese encuentro posibilita a la vez desarrollar toda nuestra dimensión cultural, que es lo que a nosotros nos hace crecer, nos hace ser personas, ¿sí? Por eso es tan importante tanto el derecho como orden social que permite el encuentro de una forma pacífica, y el encuentro como algo fundamental para nuestra existencia. Desde este punto de vista, el derecho es un orden social de respeto que facilita el diálogo, y así lo vemos en su aspecto positivo, en tanto y en cuanto contribuye a la protección y promoción de la libertad para la realización de la dignidad humana. El derecho es un esfuerzo constante para acercar el ser al deber ser, para así encauzar el principio de libertad en dirección a la realización efectiva de uno de los valores más supremos, que es la justicia, que también lo vamos a trabajar a lo largo del curso. Y ahora surge un interrogante que lo vamos a responder a lo largo del curso, y es si el ser humano consiguió todo esto que buscaba al crear el derecho, o todavía es un proyecto. Eso es lo que vamos a trabajar a lo largo del curso. Todo esto, los fundamentos del derecho, como por qué el hombre crea el derecho, están obviamente de una manera resumida y básica. Hay muchísimo material para leer. Bueno, nosotros subimos un montón a la cátedra virtual, hay muchísimos libros y demás. Nosotros lo mencionamos acá, y a grandes rasgos, nada más para tener una base de lo que vamos a estudiar. Pero bueno, más o menos va esto, y
es importantísimo no perder de vista que el derecho es una creación cultural, que está dentro de nuestra cultura, y que la esfera jurídica incluye todo eso, ¿no? Así que bueno, todo lo que estudiemos de acá en adelante va a ser un poco con estas bases, y no tenemos que perder de vista estas particularidades del derecho. ¿Alguno tiene alguna duda? La exposición fue muy buena, bastante clara, pero por ahí podrían generarse algunos interrogantes. Yo lo que voy a hacer simplemente es puntualizar algunas cuestiones, pero esperamos primero ver si tienen alguna duda o consulta sobre lo contado de manera tan coherente y sistemática. No es una duda, sino tal vez otro ejemplo del que hablábamos, de la percepción del producto cultural y la posibilidad de que vaya variando. Habíamos dicho de la esclavitud, podríamos ir, por ejemplo, el feminismo, que antes, o la posibilidad de que las mujeres trabajen y demás era imposible, y bueno, y ahora es algo que incluso está muy, muy arraigado, y bueno, a futuro va a ser mayor. Sí, sí, tal cual. Y cómo todo estos cambios culturales también se ven reflejados en el derecho, ¿no? Como en un montón de otros aspectos. Y bueno, el derecho acompaña también todo ese proceso cultural. Obviamente, este es un ejemplo clarísimo, Belén. El del feminismo es un ejemplo clarísimo. ¿Alguna vez habían pensado un poco así en el derecho, como un producto cultural? Y todo lo que lleva, ¿no? esa conclusión. O estamos muy acostumbrados, ¿no? A ver el derecho como norma jurídica y no movernos mucho más de ahí. ¿Qué les parece esta visión? Y sí, Yo nunca lo había visto de esta manera. Yo siempre lo tenía visto como un regulador de conductas humanas, nada más que eso, como la norma jurídica. No, igual, o sea, lo que sí podemos ver es que, quieras o no, se tiene que ir adaptando al derecho. Porque, no sé, podemos tener el código, la constitución o lo que sea plasmado en libros o en leyes, pero nada, con los cambios que van surgiendo necesariamente, o sea, el avance de la cultura lleva a que el derecho también tenga que avanzar en paralelo, sería. Sí, un poco Sí, más que avanzar y actualmente. adaptarse, ¿no? También a los cambios que propone la sociedad. Claro. Los cambios culturales deben ir adelante del derecho, digamos, ¿no? Y no el derecho modificar conductas, sino las conductas modificar al derecho. Es un poco eso también. O también ver cómo pasó con el colonialismo, de ver de repente desaparecer todas las instituciones y el derecho que regía en ese momento, las normas, digamos, que regían en ese momento, ver la imposición de otro sistema de gobierno, de otras leyes, como habrá sido atenerse a unas normas que no iban de la mano con la cultura, ¿no? Me parece que Analía quería decir algo y justo se encimó. No, Yo, yo Romina, había también. dicho que iba lo de los cambios de la sociedad. Romina creo que decía. No, yo decía que actualmente, más que nada con los tratados de derechos humanos, y por ahí la modificación en el código, estoy siendo como muy normativa, pero que tiende a que interpretemos el derecho no solo por las palabras, los principios, y también incluye los valores. Quizá esta noción un poco más normativa, en lo que tiene que ver con el derecho, va variando.
porque no es simplemente lo que está la norma escrita, ¿no? Sino que ver el ordenamiento jurídico como un todo conglobado. No sé si era Bunge que dijo esto de las categorías de conocimiento, y bueno, tener en cuenta en la aplicación de la norma, más allá del texto que está escrito, que obviamente es el fundamento jurídico, los principios y la finalidad de las normas, y bueno, los valores, que obviamente son dinámicos en cada época. O sea, varía lo que la perspectiva que se le puede haber dado antaño a la que se le puede dar ahora. Fíjense, por ejemplo, se puede puntualizar esto que se estaba comentando recién, y a ver qué les parece a ustedes, o para tenerlo como un elemento de análisis. Cuando poníamos la tabla sobre si el derecho podía considerarse un instrumento cultural positivo o negativo, y en la tabla de negatividad estaba la propuesta marxista y la propuesta kelseniana. Se ve claramente en la propuesta kelseniana que tiene un carácter, una dimensión negativa, cuando usualmente nosotros ante un problema, ante una cuestión, una problemática social o un conflicto, solemos, yo no les voy a decir que en todos los casos, pero en la mayoría, en casi la totalidad de las respuestas, que pueden abarcar tanto personas que tienen preparación jurídica como que no las tienen, lo primero es como una especie de disparador automático, es como los instintos en el animal, hay un estímulo, hay una respuesta inmediata. Nos vamos al binomio crimen y castigo. Pensamos, o premio y castigo, pensamos la mayoría de las cosas dentro de la categoría del esquema premio y castigo, y la categoría premio y castigo está enlazada a una lectura negativa del ser humano, pero hoy hablamos de la posibilidad de manipular para que los productos culturales se cambien. A nosotros nos parece, o nos hacen parecer o ver, que la respuesta o el premio castigo es casi una respuesta connatural al ser humano. Si iría, por ejemplo, en términos antropológicos, podremos decir atávica. Alguien diría, se pierde en el origen de los tiempos. No es cierto, pero quiero decir, una lectura del derecho como negativa. ¿Por qué negativa? Agrego voy a puntualizar algunas cuestiones nada más que de desarrollo que fue excelente, solo puntualizar algunas cosas, y recuerdo que Negri en un trabajo criticaba la postura kelseniana, apoyada en lo que se llama la teoría del bad man, es decir, el hombre malo. La perspectiva sobre la cual se apoya una lectura de este tipo es una lectura pesimista, negativa del ser humano. Pero él decía, me acuerdo que a mí causó mucho impacto en ese momento, él decía, hay que sospechar de una lectura que se hace fuerte precisamente apuntando a cuestiones que son excepcionales. Quiere decir, él ponía el ejemplo, es como tratar de analizar la medicina, juzgar la medicina o centrar toda la medicina en su imposibilidad, en ese momento, su imposibilidad de contrarrestar el cáncer. O sea, entrar a la medicina, el análisis de la medicina por algo que todavía en ese momento no podía solucionar, que era el cáncer. ¿Cómo se explica que definamos un fenómeno desde el punto de vista de aquello que sí acontece que es negativo, pero que mirado holísticamente o ampliamente es solamente un detalle? Acá creo que se ve claramente. Premio y castigo. Inmediatamente pensamos, queremos resolver las cuestiones con premio y castigo. ¿Más premio o más castigo? ¿No? Acá claramente vemos cómo está muy metida esta lectura. Ya algo habíamos dicho, pero acá se ve más claramente en el tema cultural. Si volvemos al comienzo, contamos lo que era antropología y contamos la importancia de la antropología. Hay varias lecturas antropológicas y Marina habló del enlace.
¿Qué significa ese enlace entre nosotros y el derecho? Voy a tratar de simplificarlo por un detalle fundamental. Y el detalle fundamental es el siguiente. Cada cosa que nosotros hacemos o elaboramos como seres humanos, cualquiera sea, podemos dar ahora a continuación algunos ejemplos sencillos, en cada cosa que hacemos, una palabra que está a veces está hoy muy en boga, dejamos nuestra impronta. ¿Qué quiere decir nuestra impronta? Como si se tratase de un sello. Cuando hacemos algo, y esto puede ser consciente más o menos, o inconsciente, en lo que hacemos incorporamos cierta comprensión que cada uno tiene de sí mismo y del ambiente, de la cultura, de la gente, del pueblo, de la comunidad que lo rodea. Esto puede ser consciente o inconsciente, pero nuestras notas como ser humano se van a volcar en ese constructo. Por eso es importante estudiar la antropología o analizar al hombre, porque esto se enlaza con otra cuestión o se relaciona con otra cuestión, que es un punto de partida nuestro. Nosotros estamos del lado de aquellas lecturas que consideran que hay una esencia humana, hay una condición humana. Esta condición humana puede abarcar 2, 3, 4 notas, no importa, no más allá de ello. Pero la hay, tenemos que descubrirla. Hay otras lecturas que dicen no hay algo así como una esencia humana, y la conclusión de esto sería así, como que no hay una esencia humana, cada uno de nosotros se construiría a su libre arbitrio. Vamos a ver cómo podemos encajar esto respecto de si el ser humano, que ya habíamos discutido, era un ser natural o cultural. Y lo podemos hacer más difícil el interrogante, pero vuelvo al ejemplo. Un dato que pueda aportar sobre esto, que nosotros transmitimos nuestra impronta al producto, lo sepamos o no lo sepamos. Imaginemos esto. Imaginemos que vivimos en un determinado lugar por ciertos datos, por ciertos acontecimientos, ese grupo humano se considera a sí mismo como violento. Y a pesar de que convive con ciertas dificultades, considera que un dato de su propia condición humana es avanzar sobre el otro y eliminarlo a la medida que sea posible. Por supuesto, esto estaría limitado respecto de esa propia comunidad hacia adentro, pero se dejaría fluir libremente respecto de otras comunidades. Es la idea de que el hombre, que nos pensáramos como el hombre lobo de otro semejante. Que haya una vinculación entre nuestra condición y el producto cultural, ¿cómo se podría dar en este caso, si así fuera la situación? Por ejemplo, si yo tuviera que escribir, si a mí me gustara teorizar, reflexionar y escribir sobre la condición humana, no hay ningún lugar a dudas que la manera en cómo lo haga podría ser a través de la literatura, podría ser a través de la filosofía, podría ser a través de una reflexión. No hay ninguna duda que yo voy a volcar en esas reflexiones, insisto, puedo darme cuenta, total o parcialmente, o no darme cuenta, este dato que yo considero, al igual que mi comunidad, forman parte de mi propia idiosincrasia. Entonces, si escribiese sobre el ser humano, reflexionase sobre el ser humano, veámoslo en este caso desde la literatura jurídica, yo podría decir, no tengo ningún lugar a dudas que para vivir en sociedad y siendo racionales tenemos que limitar nuestra manera de interactuar, porque si no la limitamos, terminamos comiéndonos los unos con los otros. En consecuencia, mi reflexión apunta a que tenemos que generar un pacto entre todos para evitar que, siendo nuestra propia idiosincrasia eliminar a los demás, esto no termine con la vida
o con nosotros mismos o con nuestra propia comunidad. ¿Y cómo lo haríamos? Designaríamos a alguien, por ejemplo, que sea el encargado de regular y que tenga la capacidad o el poder de disponer sobre nuestras vidas y nuestros bienes, si intentamos salirnos de la raya y eliminar a nuestros semejantes. ¿Hay ejemplos de esta lectura? Sí. ¿Cuáles son los ejemplos más importantes de un tipo de lectura o descripción de este tipo? Los autores contractualistas, seguramente ustedes los habrán estudiado, por ejemplo, en derecho político. Autores como Hobbes, el más importante es Hobbes. ¿Y por qué tomo a Hobbes como ejemplo? Porque Hobbes claramente, y la comunidad de su tiempo, se percibía de alguna forma como limitante del otro, como enemigo del otro. ¿Y esto cómo se veía? Y esto se veía claramente en la manera de exponer su teoría, de su punto de vista. Ellos se autopercibían en ese momento con esa característica, o se percibían a sí mismos y a los demás con ese dato negativo. Si no nos controlamos, si no nos controlan, nos eliminamos los unos a los otros. Claramente en Hobbes, por ejemplo, esa idea se materializó al reflexionar y escribir, volcar este dato que él consideraba como propio de la condición humana. Vamos a discutirlo, de hecho lo discutimos, no consideramos que sea un dato correcto o adecuado, pero acá está la importancia de ese enlace entre la imagen del hombre y el producto cultural. Y esto, y es nuestro punto de partida, va a pasar con el derecho. ¿Cuál es la tesis fuerte de la que hablaba Negri y que nosotros hicimos referencia a que está contenida en el portal, en ese desarrollo breve en el portal? Y está tomada de un autor muy importante que en un libro, Max Scheler, en un libro sobre la filosofía y la historia, él dice lo siguiente: todo punto de vista, toda teoría, todo discurso, y por eso es que en general las teorías siempre están o se contraponen unas con otras, dice Max Scheler, están imbuidas o han incorporado, lo sepa, sea consciente o no, quien la elaboró, un determinado punto de vista sobre la condición humana. Dice Max Scheler, cada teoría en quien le escribe, transporta una determinada percepción de sí mismo y del grupo, como conté recién. Por eso hay tantas teorías o teorías que se contraponen. Y esto puede ser consciente o inconsciente. Importancia de esto, sigamos con el hilo. ¿Cuál es la importancia de esto? Primero, ¿hay una condición humana? Sí. ¿Es importante descubrir cuál es? Sí. ¿Por qué es importante descubrir cuál es nuestra condición humana? Voy a intentar acercarnos con una pretensión de verdad. Fíjense, hoy se contó y estaba muy bien explicado en el PowerPoint. Porque tenemos que de alguna u otra manera juzgar ese producto cultural o pensar ese producto cultural si es bueno o malo. No hacemos un producto cultural con la pretensión de que salga como salga. Estamos interesados en hacerlo bien. Esto pasa con el derecho. Muchas veces lo hacemos mal. La respuesta a esto sería descubrir cuál es esa imagen para ver si ese producto cultural está bien o mal elaborado. Hoy hablamos de la esclavitud. ¿Se puede juzgar un producto cultural? Sí, se lo puede juzgar, pero no es tan fácil esto, no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan fácil o no es tan sencillo? Porque puede haber diferentes maneras de juzgar algo elaborado por el hombre. Por ejemplo, se me ocurre, podríamos utilizar como baremo, como criterio, los resultados. Alguien podría decir, los productos culturales se juzgan en función de los resultados. Si los resultados son buenos, el producto cultural es adecuado. Si los resultados son malos, el producto cultural es inadecuado. Diría, no están errados, pero para mí se presenta un problema. El resultado, bueno o malo, ¿quién determina si el resultado
es bueno o malo. Por ejemplo, si el producto cultural me beneficia a mí, pero perjudica al mismo tiempo a 50 personas, ¿es bueno o malo? Si fuese por los resultados y esos resultados tuviesen que ver con mi propia individualidad, yo diría, sin ningún lugar a dudas, ese producto cultural es bueno. Pero ¿qué dirían las otras 50 personas cuyas consecuencias de ese producto cultural han sido negativas? Por lo menos tenemos un problema. Si se quiere, de confrontación, de debate, la opinión de 10 puede más que la opinión de uno, no importa. Pero ya juzgar un producto cultural por los resultados nos va a llevar a una evaluación de alguna forma errónea. Y entonces, ¿cómo los juzgamos? Y acá es donde nosotros incorporamos la condición humana. Porque debería haber, pensemos, como posibilidad, debería existir algún criterio que permita juzgarlo. Pero ojo, este criterio tendría que cumplir con exigencias muy fuertes. Por ejemplo, tendríamos que evitar el sesgo temporal. ¿Qué es el sesgo temporal? Y juzgar un producto cultural que a lo mejor apareció hoy y fijarnos cuáles son los rasgos de la condición humana que estaría presente en ese fenómeno cultural, pero ese fenómeno cultural de hoy tal vez no lo podríamos ubicar en el pasado, por lo cual juzgarlo hoy o juzgar algo de hoy nos imposibilitaría juzgar algo del pasado. Ahí ya tenemos una dificultad fuerte en el tiempo, pero también en el ancho de la geografía, en la cultura. Hoy hablamos, hay muchísimas culturas. Sí, pero juzgar un producto cultural no podría ser juzgarlo desde la cultura A respecto de la cultura B. Hago esta aclaración. No es que no puede ser, es, y de hecho es frecuente. Meteríamos ahí la categoría de si debería ser así. Acá las cosas se ponen más difíciles. ¿Existe algún criterio más allá de las culturas, más allá del tiempo, para juzgar un producto cultural? Podríamos dar, de hecho podrían darse dos respuestas. Hay una respuesta que dice no nos metamos en ese problema porque las culturas son vastísimas, el tiempo, la historia de la humanidad es vastísimo y seguramente lo que vamos a encontrar es cierta inconmensurabilidad. ¿Qué quiere decir inconmensurabilidad? Que no podemos comparar. Es imposible comparar algo que ha hecho el hombre desde el siglo I a hoy siglo XXI y comparar lo que ha hecho una cultura en un extremo del planeta hace siglos con la que podría ser hoy otra cultura, o por ejemplo una de las culturas devastadas por la invasión, por la conquista, respecto de nosotros. Pero a mí me parece que no es una respuesta que me deje satisfecho. Por de pronto porque se aproxima mucho a algo que se denomina relativismo. El relativismo, que no es lo mismo que relativo, el relativismo dice que hay, por ejemplo, culturalmente hablando, no es posible comparar entre una cultura y otra porque cada uno tiene su propia lógica y sus propios criterios de verdad. Esto trae un problema, solo lo dejo planteado. El problema es que si una cultura domina a otra, y de hecho lo hace, esta cultura dominada no puede defenderse desde el punto de vista del argumento, teóricamente o críticamente, porque no hay un criterio para determinar si lo que está bien es convivir o si lo que está bien es imponerse al otro. Esta dificultad ya hace que no me satisfaga del todo la respuesta. Hay otra, y vuelvo entonces y retomo el interrogante para ahora después puntualizar mínimamente otro dato, que es el siguiente. Si encontráramos estos rasgos en el hombre y pudiéramos rastrearlo al comienzo de la historia, hoy vimos creación o el resultado final de la evolución.
y los encontrásemos. Por ejemplo, ¿de qué manera? Solo voy a adelantar el argumento, más adelante va a venir con todos los detalles. Por ejemplo, algo que el hombre hizo de una manera muy, no me gusta el término primitivo, muy precario, hace 20 siglos, y que hoy también lo encontrásemos, pero elaborado de una manera mucho más refinada. Fíjense, si encontramos algo así, los estudios etiológicos nos llevaron al comienzo de la humanidad, y por ejemplo, descubriéramos con los ojos, con los instrumentos de la cultura de hoy, que hay cierta escritura, cierta manera de simbolizar la realidad que también hoy está presente en algunas culturas. Entonces, acá hay algo interesante. Eso que el hombre hizo hace 20 siglos atrás, hoy también lo sigue haciendo. Quiere decir, es un dato que supera la barrera del tiempo. No es algo que se está haciendo hace 5 años, 15, 20 o un siglo. Es algo que ya podemos encontrar elaborado en el comienzo de la historia de la humanidad. Y hoy también lo tenemos. ¿Qué podríamos, si avanzáramos más, qué tendríamos que buscar? Tendríamos que buscar en este producto, haciendo una lectura más profunda que una mera descripción, o podríamos descubrir ciertos datos. Por ejemplo, entrecomillado, inventar, que el hombre ya escribió desde el primer momento, desde el primer minuto, aunque no tuviese un abecedario. Podríamos decir hoy entonces, fíjate, el haber escrito, aún de una manera, o de una manera que no es la como escribimos hoy, ya está indicando que este es un rasgo inherente a la condición humana, que no se puede discutir. Porque ya había una escritura, aunque sea entrecomillada en ese momento, y la hay ahora. Ahí tendríamos un dato de la condición humana. Podríamos encontrar uno más, 3, nos alcanza y nos sobra. Vamos a ver que esto es así. Entonces, ese criterio que trasciende la cultura y trasciende el tiempo y es parte de la condición humana, nos podría permitir juzgar sin riesgo de equivocarnos un producto cultural actual del medio o del comienzo. ¿Por qué? Porque no puede atacarse, no puede decir si no, es novedoso, no, es nuevo, no es de los alemanes, no, es de los chinos, no, es del español del siglo XV, no, está al comienzo. La etiología lo demuestra en las formas más primarias de manifestación del hombre y los comienzos de los tiempos, y hoy está. Esto es lo que va a pasar con el derecho. Lo quiero dejar acá para que pueda entenderse entonces este ligamen. Si esta condición humana existe, entonces tenemos que investigarla. ¿Por qué? Porque además hay otra dificultad que puede ser un poco un preámbulo a lo que va a venir dentro de poco. Marina hablaba hoy de la importancia de la antropología como disciplina, de la antropología filosófica. ¿Y por qué es importantísima la antropología? Porque acá la estamos vinculando con el derecho. ¿Qué estamos queriendo decir acá? Acá estamos queriendo decir que al hacer el derecho, el hombre, al elaborarlo, incorpora, lo sepa o no lo sepa, lo quiera o no lo quiera, rasgos de su propia condición humana. Pero puede ocurrir que en algún momento de la historia, al hacer el derecho, el hombre se haya equivocado. ¿De qué manera se puede equivocar antropológicamente hablando? Por ejemplo, volvamos a lo que dije de Hobbes. Hobbes vuelca en una teoría que pretende ser universal, la teoría del contrato, los pactos, el hombre, el lobo del hombre. Él pretende describir una realidad que supone universal. Para Hobbes, el hombre es lobo de su semejante, lo era antes y lo será después. Por lo tanto, él pretende afirmar algo de manera universal, hacia adelante, hacia atrás y a lo ancho y a lo largo del planeta. Y su explicación, por ejemplo, del derecho, tiene que ver con esta condición humana. Hobbes no hablaría de alguien que puede disponer de la vida de una comunidad si no pensase que si esto no existiese, los hombres se aniquilarían a sí mismos.
y la necesidad de firmar un contrato. La pregunta sería esta: ¿acertó Hobbes al tomar ese dato como dato inherente a la condición humana, o solo fue el resultado de una influencia que tenía que ver con el momento cultural que él y la sociedad de su tiempo estaba atravesando? Por lo tanto, tomó un dato que no sería esencial, sino que sería circunstancial, obedecería a factores culturales, etc. Nosotros consideramos que lo segundo, esta última es la respuesta correcta. Pero, hay un problema adicional. Hobbes vivió en lo que nosotros llamamos como etapa o franja histórica de la historia de la humanidad, modernidad. Y toda la modernidad, que abarca una serie de siglos, apoyó sus creaciones culturales sobre determinada imagen del ser humano, que es básicamente la lectura de Hobbes. Fíjense, si se animan a pensar, a proyectar un poco más lejos, del que hablamos también hoy. Fíjense, Kelsen, ¿qué tiene de común con Hobbes? Hay una diferencia de muchísimo de tiempo y años entre la vida de uno y la vida del otro. Sin embargo, tienen algo en común que es indeleble y que es el resultado de haber nacido en una atmósfera cultural que se llamó modernidad. ¿Cuál es este rasgo indeleble que está presente en Hobbes y está presente en Kelsen? De su lectura sobre el hombre. Los dos coinciden en una lectura marcadamente pesimista del ser humano. Precisamente por eso, cuando hablaba Marina de dónde ubicábamos al derecho y seguíamos a Kelsen, él lo colocaba en la tabla, en la lectura negativa. Pero el problema aumenta. ¿Por qué el problema aumenta? Porque diría que hoy, avanzando mucho y rápido, diría que hoy todavía estamos bajo la estela de la modernidad. Es decir, vivimos en un mundo en el que los productos culturales en su gran mayoría siguen siendo incorporados, salen a la vida con una lectura o una impronta de la condición humana negativa. Y eso configura un problema que hay que ver. ¿Por qué un problema que hay que ver? Porque volvemos al punto fundamental de nuestra lectura y de nuestro punto de partida. Si lo que elaboramos hoy, o en lo que elaboramos hoy, incorporamos una lectura equivocada del ser humano, ese resultado, ese producto cultural, necesariamente, esperemos que no, lo descubramos en una semana, en un año o en siglos, lamentablemente como pasó con la esclavitud, va a ser equivocado. No va a dar las respuestas que pretendemos o queremos dar. Esto ya es un problema formidable. Nosotros afirmamos esto con pretensión de verdad. Uno de los graves problemas que tenemos hoy seres humanos para responder los problemas de la hora es que no somos del todo conscientes de la imagen del hombre que está incorporada en esos productos culturales que luego llevamos al papel. Y esto nos pone en un callejón sin salida. Por más intentos de modificar la realidad, si no tenemos en claro qué es lo que queremos modificar y cómo llegamos a eso que queremos modificar, dicho de manera más sencilla, y acá la antropología es esencial, ¿qué imagen del hombre permitió que se generara una cultura en donde hoy hablaban del principio de cordialidad? Marina utilizó la palabra cordial o cordialidad, que la utiliza una filósofa, Adela Cortina. ¿Qué fue lo que generó que una sociedad, en vez de transitar por los caminos de la empatía, de la misericordia y la cordialidad, transitara como la nuestra por los caminos de la no empatía, de la competencia, de la destrucción del otro? ¿Qué fue lo que generó? No lo vamos a poder modificar si no vemos cuál fue la imagen del hombre. Por eso es que tenemos que estudiar imágenes del hombre, porque ha habido muchas imágenes del hombre a lo largo de la historia.
Nosotros nos vamos a detener solamente en dos que son importantes porque permearon y permean nuestro propio estilo de vida. Hoy diríamos, se me ocurre esto, ¿no? Y esto sin necesidad que el ciudadano lo sepa. ¿Cuántos ciudadanos que podrían contarse por miles en el mundo llevan en sus comportamientos hacia afuera actitudes depredantes con sus semejantes? Y nadie podría decir que están en la facultad, nadie podría decir que estudiaron un curso de filosofía del derecho, nadie podría decir... No, sin embargo, tienen un estilo de vida depredativo. ¿Y esto por qué? Ya vemos que estas herramientas nos están sirviendo necesariamente como pautas de análisis metodológico. ¿Por qué una sociedad, una cultura puede convertirse en una cultura depredadora del resto del mundo? ¿Por qué? Bueno, esto es importante, porque además, si nosotros proponemos con pretensión de verdad una lectura diferente, nosotros no proponemos una lectura diferente jugando a que sea una lectura más, que aparezca entre tantas lecturas. No, esta lectura tiene componentes claramente prácticos, propone, expone con pretensión de verdad respuestas. No vamos a presentar perdón, como si fuese una especie de juego, de caja de juego, que tenemos que armar el submarino. No vamos a indicar cómo se tiene que armar el submarino. No, porque esto tiene que ver también con las condiciones históricas y culturales, pero sí indicar mecanismos. Si me siguen, espero que me vayan siguiendo, vayamos a marcar un punto que también apareció muy claro en el PowerPoint. Tratemos de vincularlos. Empecemos a hacer este ejercicio en la materia de vincular, porque las vinculaciones aparecen, está completamente interrelacionado un punto con el otro. Negri decía en esa conferencia que dio en Córdoba, él decía, hay dos maneras de entender la llegada del hombre al mundo, que bien esquematizó Marina. ¿A través de la evolución o a través de la creación? Bueno, centrémonos en la creación, hagamos una confesión de fe y hablamos de que toda lectura tiene que especificar desde qué lugar se dice o se cuenta. Nosotros siendo honestos decimos, nuestra lectura está ligada a una lectura creatural, creacional del hombre, no está ligada a una lectura evolucionista. Entonces vayamos un poquito más lejos. Creación. Ahí tienen en el material subido un trabajo muy interesante porque se dijo que somos seres haciéndonos. Acá hay otra cuestión importante. Así como somos seres haciéndonos, también somos seres deshaciéndonos. ¿Ah? ¿Nos hacemos o nos podemos deshacer? Y como nuestra lectura es una lectura que se apoya en lo creatural, en el trabajo se dice, cuando se habla del Génesis, y el absoluto, pongámosle el nombre de absoluto, por si hay otras cosmovisiones culturales, y pongámosle el nombre de Dios si hay quienes comparten nuestra cosmovisión religiosa. Considero en el fondo que todas las diferencias de las religiones en realidad no son diferencias que nos separan, sino son intentos de explicar lo mismo, un principio fundante, y que nos crea de diferentes ópticas. Es una idea mía, puedo estar completamente equivocado, pero creo, la repito, creo que las diferentes religiones, como han sido enunciadas desde diferentes lugares, son formas distintas o diferentes, cada uno con su parte de razón, intentando explicar el mismo fenómeno. Que hay por detrás, si se quiere, un absoluto que es el que le ha dado origen al mundo. Vamos a nuestra cosmovisión religiosa. Dios crea el mundo y dice en el relato bíblico, según el relato bíblico, el Génesis,
Dios de una manera indicativa va señalando, créase esto, créase aquello, créase aquello, créase aquello, y en un momento dado, cuando está por terminar la creación, hace una pregunta. Dice, y ahora hagamos. Y este hagamos implica un plural, y hagamos que hagamos al hombre. Según una, dice Negri, hay muchas explicaciones sobre esto, pero una explicación que parece la más afín o acorde con nuestra propia lectura es que Dios está hablando con el propio ser humano. Dice, hagamos al hombre, con una invitación a construirse. No es, lo hago de esta manera. Hagamos, nos invita a hacernos. Y nos invita a hacernos, ¿y qué nos da para hacernos? Nos da la libertad. Por eso el de hacerse o deshacerse. Y ahí nos transmite una responsabilidad enorme Dios en la creación. Porque Él dice, los quiero conmigo, pero los quiero, diríamos, desde la lectura del diálogo, el día de mañana autónomos. Y para esto les doy la libertad. No esperen que les diga cómo tienen que hacerse. No esperen que lo lleve de la mano permanentemente. Les doy el regalo, el mejor regalo que les podría haber dado, que es la libertad. Pero claro, la libertad genera una enorme responsabilidad. Hoy hablamos de naturaleza y de cultura. ¿Cuándo empieza la etapa de la cultura? ¿O cuándo empieza la etapa de lo fáctico? Cuando el hombre introduce la libertad en el mundo, que hasta ese momento se regía por leyes causales. Bien se contaba al comienzo. Todo se regía en el universo, antes de la aparición del hombre, por las leyes de la causalidad. Todo tenía una causa y en esa causa ya estaba contenida el efecto. Por lo tanto, no había novedad. Todo pasaba de la misma manera cíclicamente, no había novedad porque no había libertad. Cuando aparece la libertad, porque aparece el hombre, aparece lo que en el trabajo, Negri haciendo referencia a un filósofo argentino que se llamó Alejandro Kort, dice, aparece la libertad creadora. Pero con la libertad creadora aparece un riesgo enorme. ¿Por qué? Porque somos seres finitos. ¿En qué consiste el riesgo? El riesgo consiste en actuar de acuerdo a esta libertad o actuar de manera contradictoria con nuestra libertad. Por eso va a decir Héctor, y esto también es muy importante, un punto a entendernos a nosotros mismos, que muchas veces al usar la libertad la usamos de una manera no indicada y contradictoria. Incluso él dice, el suicidio es la posibilidad, la peor posibilidad que hace que la libertad se niegue a sí misma, y es cierto. El suicidio como fenómeno, como actitud, implica todo lo contrario de lo que puede querer parecer, y además todo lo contrario respecto a la libertad. Es hacer un uso contradictorio de la libertad. Ahora, ¿Dios nos dejó desvalidos? Les doy la libertad, sigan su camino y que tengan mucha suerte. No. Y acá viene un dato importante a considerar, porque después lo vamos a tener que considerar y analizar al hablar del derecho. Dios no nos dejó desvalidos. Por supuesto tampoco que Dios está encima nuestro. Esto implica tratar de romper una cadena que muchas veces no nos damos cuenta, pero que aparece como cadena implícita cuando sucumbimos al yugo de la fatalidad o al destino. El destino entendido como algo que ya está marcado, como una historia que ya está marcada y que solo después tiene que desenvolverse. Por ejemplo, el destino en términos de culturas primarias sería, ya está todo en la causa, a medida que el mundo se mueve, aparece el efecto. Está todo escrito, pero si está todo escrito no somos libres. Como decían los griegos, si ya estamos destinados a hacer algo y no otra cosa, entonces ¿dónde está la libertad? Porque la libertad es lo que nos puede permitir equivocarnos. El destino no existe. El destino aparecería jugando como una ideología. Por supuesto, hay quienes juegan manipulando al éxito de la ideología fatalista, porque si no se puede hacer nada, lo que ya está hecho, si me beneficia a mí, que nadie lo toque, porque de acá en adelante seguiré gozando de sus bemoles, ¿no? Que implicaría convertir algo
algo de facto en algo de jure. Antes de ir me asalta esta idea de pronto. ¿Ustedes saben cómo se puede convertir un dato arbitrario, producto de algo circunstancial, en un dato en algo de jure y que esto se legitime y se mantenga durante los siglos? Presten atención. Muchos siglos atrás, una cultura marcada, culturas marcadas por tendencias fuertemente religiosas, pero que no se separaban de lo moral, de lo jurídico, y a alguien se le ocurre, esto lo estoy también imaginando, a alguien se le ocurre, mira qué peso, y piensa, ¿qué peso tiene en la comunidad esta idea de la existencia de Dios? Descubre que tiene mucho peso. Entonces dice, nosotros estamos en condiciones de manejar al grupo, de manipular a este grupo. Y al grupo vamos a hacer lo que trabaje para nosotros. Pero hay un problema. Si yo puedo manejar a un grupo o a una comunidad, por ejemplo, en base al despliegue de fuerza o hipotéticamente de armas, podríamos darle un nombre, esto puede durar un día, un mes, un año, medio siglo, hasta que en un momento, si esto es así, la comunidad descubra de dónde obtengo yo las armas, o busque armas y en algún momento descubra que tiene más armas que aquellos que los manejan. Entonces, de un día para otro, esa dominación puede desaparecer. Y entonces, le tendría que dar legitimidad, tendría que convertirlo de jure. ¿Y qué hice? Un día me puse ante la comunidad y le digo, miren, comunidad, tuve una evidencia o una vivencia que me embargó durante algunos minutos y que tengo que transmitírsela, porque creo que haber sido elegido. En esa vivencia o esa evidencia, una luz muy fuerte me dijo que delegaba en mí, obviamente está hablando, haciendo referencia a Dios o a una divinidad, me dijo que delegaba en mí la capacidad de dirigirlos, entre comillas, someterlos, que esto no se dice, a ustedes. Y que por lo tanto tengo que ser su jefe en la tierra. Y que como nombre podrían ponerme el de rey o reina. Y a partir de esta denominación, rey o reina, por este título, que por esta visión he tenido por haberme comunicado con la divinidad, a partir de acá ustedes tendrán que seguirme y obedecerme. Yo no sé si esto pasó en la historia. Creo que sí, por una noticia que hemos escuchado hace pocos días atrás. Lo más terrible que parece que esa idea todavía sigue estando presente en el siglo XXI. Fíjense cómo algo que tuvo su origen claramente en una cuestión de hecho fue aceptada y se mantiene hasta hoy, siglo XXI, como forma de sostener una estructura y a personas que básicamente han dependido, dependen, giran, se mantienen en base a esta aceptación por parte de una comunidad. Siglo XXI. Creo que todos, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras, creo que todos deben haberse dado cuenta rápidamente de que estamos hablando. Y más allá de que pueda resultar de alguna manera tragicómico, en punto de desarrollo y en punto de pensamiento crítico, es algo bastante afligente. Volviendo entonces al tema del hacernos. No nos dejó Dios desvalidos.
¿Por qué? Porque nos hizo, de alguna manera, invitándonos a dialogar con él. Esto quiere decir que nosotros tenemos una esencia. Esta esencia se tiene que traducir en llevar adelante nuestra existencia, esta esencia. ¿Qué es lo que nos hace? Hoy hablamos de bien y mal. ¿Qué es lo que nos hace más humanos? Respetar nuestra esencia. Esa es la ayuda que tenemos. Pero presten atención a esto. Esta esencia no es opcional. La esencia no es opcional. No es arbitraria, no la imaginamos, no la inventamos, no la creamos nosotros. Ya estamos configurados de una manera determinada. Este es el dato del que va a hablar Negri. Recordemos esto porque es una categoría que nos va a servir para analizar lo que va a venir. Él habla de dato y de tarea, utiliza las categorías de dato y de tarea en varios lugares. ¿Qué es un dato? Un dato humanamente es algo que nosotros no inventamos, no pusimos, está, lo podemos ver, no lo podemos ver, pero aunque no lo querramos ver y lo neguemos, no va a desaparecer. En punto a nuestra condición humana, este dato ¿en qué consiste? Este dato es que hemos sido construidos para desarrollarnos y alcanzar nuestro nivel de humanidad con el otro. Lo podemos negar. Por ejemplo, las antropologías, una de las antropologías que tiene que ver con el origen de la historia de la humanidad, y luego más adelante como reacción a la cultura de la modernidad, la desconoció, la negó. La cultura de la modernidad negó esta condición humana, la negó. Hoy sufrimos y seguimos sufriendo sus consecuencias. Por eso dice Héctor en algunos trabajos, algo que parece difícil pero no lo es. Él dice, hay una esencia que precede a la existencia y esta existencia, que es coexistencia, tiene como leyes, como lógica interna para lograr el desarrollo humano, respetar esa esencia. Por eso nos hacemos y por eso sobramos bien cuando nos vinculamos con el otro. Y por eso en el Power decíamos, incorporamos el mal, obramos mal cuando negamos al otro, porque esto es parte de nuestro carácter constitutivo. Bien y mal, hay una discusión, me queda una y hay más, cierro esto, una puntualización más. Hay una discusión sobre si es posible identificar el bien o el mal, y si hay un bien prima facie y un mal prima facie, o en sí, y un bien y un mal que serían funcionales o circunstanciales. Nosotros consideramos que hay un bien en sí mismo y hay un mal en sí mismo. Este bien en sí mismo implica la respuesta positiva al otro. El mal en sí mismo, la respuesta negativa al otro. Pero acá hay otro dato que hay que hacer consciente y asumir. El bien y el mal no tienen que ver con el destino. El bien y el mal no son el resultado de dioses que están en el Olimpo y nos castigan porque no nos gusta cómo nos desenvolvemos. El bien y el mal lo incorporamos nosotros, los seres humanos, constantemente, permanentemente, minuto a minuto, día a día, en nuestro comportamiento, en nuestra actitud ante nuestros semejantes. Hay que hacerse cargo de esto. Bien y mal, dice Héctor, se incorporan cotidianamente en la existencia y esto es el resultado de nuestros propios comportamientos. Aclaro para exculparnos un poco nada más. Muchas veces, esta incorporación del mal tiene que ver con respuestas que no son del todo críticas o conscientes. Los seres humanos tenemos muchos comportamientos que son comportamientos rígidos o habituales, o inerciales. Por decirlo de otra manera, muchas veces actuamos de manera automática. Hay un dato, hay algo que compartimos con los animales, pero los animales nos llevan una ventaja. Los animales tienen una serie muy marcada de instintos, perfecta, porque a cada estímulo viene una respuesta. Nosotros los seres humanos también tenemos un problema,
que es que hemos incorporado respuestas automáticas al estilo del estímulo y la respuesta en el animal. El problema es que como no somos seres instintivos, esto genera problemas. Quiero decir, tenemos en nuestra vida una enorme cantidad de clichés que disparamos automáticamente en nuestra convivencia. Muchas veces estos clichés pueden generar un daño al otro aún no habiendo sido asumidos conscientemente. Y muchas veces no somos conscientes de que más allá de que podemos prever los resultados negativos de un comportamiento individual o colectivo, hay muchos caminos o indirectos o efectos de acciones indirectas que no podemos prever, y eso también es un riesgo, pero que también hay que ser consciente y que pueden generar un perjuicio, un daño al otro. Entonces, bien y mal se incorporan y en esto somos responsables. Y acá, como decía, y que como vamos a remarcar constantemente, acá no podemos jugar a la neutralidad. Acá no hay comportamientos neutrales que digan, con este comportamiento no genero ni bien ni genero mal. Con el comportamiento, cualquier comportamiento, aun sea el de abstención, puedo generar bien o mal. Y esto es inevitable y es ineludible. Y un dato más, y les voy a pedir por favor, que lo voy a citar, y esto para incluso lo podemos seguir trabajando. Hablamos de que el hombre es un ser que se perfecciona hacia sí y que es un proyecto. Y la pregunta, este hacerse implica cultural, por supuesto, no es un dato natural. ¿Qué es un dato natural? Un dato natural es que vivimos. Tenemos que vivir, alimentarnos, respirar. Este es un dato natural. No hay vuelta atrás. Pero somos más que un dato natural, somos más que biología. Somos proyección consciente, hacerse, haciéndonos. Por eso la dimensión social se radica, dice Quant, en este segundo lugar, en nuestro dato proyectivo y no en nuestro dato natural. Fíjense, yo meto este interrogante nada más que para complicar la cuestión, si se quiere. ¿Es un producto natural o es un producto cultural? Me vino alguna duda. O por lo menos habría que repensarlo. O por ahí está bien, pero me vino alguna duda, porque de alguna manera lo cultural, que es el hacernos, no puede desligarse de lo natural, que es el dato. Y podríamos decir, claro, pero un dato natural sería el que respiramos. Pero ¿no sería también un dato natural el que nos hayan construido o el que nos hayan diseñado para no poder convertirnos en seres humanos si no nos vinculamos con otro? Es una cuestión para pensar. De todas maneras, es claramente un dato que no podemos eludir. Cuando lo eludimos, y esto lo vamos a ver, los resultados son para la especie humana catastróficos. Quería tomar esta frase, que me parece, es de Javier Herbada, que es un filósofo español, en un libro que se llama Propedéutica para una filosofía del derecho. Es un dato, pero él tiene una frase interesante, ¿no? No la voy a parafrasear, sino que se las voy a leer textual. Y si quieren después la vemos o la seguimos conversando la clase que viene. Él dice, ser hombre, llegar a ser hombre como proyecto, es dinámico, porque implica el hacerse. Y este hacerse es perfectivo. La idea es que tratamos de mejorar, de perfeccionar aquello para que no vamos a llegar nunca, porque somos seres finitos, pero que siempre podemos mejorar. El haciéndose dinámico es perfectivo. Anoten esto si quieren. Lo que está separado por guiones, lo que aún no es, repito, dice Herbada, lo que aún no es, póngale un circulito a es, entre guiones persona, debe ser. Así después acá tenemos mucho también para analizar. Lo que aún no es persona debe ser.
El ser humano, dice él, no es lo que es. Repito, sigue con el razonamiento, dice, no es lo que es. Y enmarquemos es de nuevo. No es lo que es lo que debe ser, sino que debe ser lo que pudiendo ser aún no es. Lo voy a leer de vuelta. No es lo que es lo que debe ser, sino que debe ser lo que pudiendo ser aún no es. ¿Esto por qué? Para evitar un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Nosotros tenemos que acostumbrarnos a manejar la categoría de ser y deber ser en profundidad. Ahora, uno de los riesgos es cometer lo que se llama la falacia naturalista. La falacia naturalista nos dice que yo no puedo derivar de lo que es fácticamente hablando un deber o una exigencia. Por ejemplo, hablamos de la coacción. La coacción es la imposición, que podría ser un deber ser, pero la coacción implica ejercer fuerza sobre el otro, que el otro no puede resistir. ¿Podríamos justificar o legitimar una exigencia que viene de la mano de la fuerza? No, porque estaríamos cometiendo una falacia naturalista. Es decir, estaríamos derivando de un dato fáctico, tengo más fuerza que el otro, una exigencia. Tenés que arrodillarte y hacer lo que yo digo. No podría justificarse, esto no podría ser un deber ser, porque estoy partiendo de un dato fáctico. Entonces, para evitar esto, Hervada claramente y con gran ingenio, pero también con gran agudeza, construye esta expresión, porque el ser humano no es lo que es. Cualquiera de ustedes no es lo que es ahora, sino aquello que debe ser, a lo que tienen que tender. Y esto que debe ser es ser persona. Pero esto no se convierte en algo que se solidifica, como si se tratara de algo que se endurece. Está en permanente y constante modificación hasta el último día de sus vidas. Por eso es proyectivo. Por eso es que somos seres haciéndonos. Y esto explicaría también lo siguiente. Decía Héctor, yo lo animaría, yo me imaginaría, lo he leído, pero me lo imaginaría contándolo. Él decía, el que tengo enfrente no es lo que yo veo. El que tengo enfrente no es lo que yo estoy viendo. No es el color de ojos, no es la manera en que se viste, no es los ademanes, no es el lenguaje. No es nada de eso. Es y será algo que no veo con la simple percepción o con el simple uso de mis sentidos. Pero para esto tendré que dar un paso gigantesco, pero no es lo que veo. Por lo tanto, tenemos acá una herramienta formidable para combatir algo que es moneda corriente, que es el prejuicio. ¿Qué implica una actitud prejuiciosa ante y decir, no podés cambiar, estos no cambian nunca, son así desde que nacieron y van a seguir siendo así hasta que mueren? ¿Qué implica esto? Manejarnos con categorías de causalidad. Es como si el que yo veo negativo ya tuviera antes de ser una causa que es ser negativo. Y cuando crece esa causa se convierte en un efecto. Ahora, si esa persona, entrecomillada, pasa de la causa del efecto, los medievales dirían de la potencia al acto, entonces ya estoy destruyendo su idiosincrasia, ya estoy cayendo en el prejuicio. ¿Cómo que una persona no puede modificar? Si una persona se modifica constantemente, me hago y me deshago constantemente, me hago y me deshago con un gesto de cordialidad, me hago y me deshago con una respuesta de odio hacia mí, me hago y me deshago cuando me impongo al otro, me hago cuando empatizo con el otro, y esto lo hacemos todos los días constantemente. Es abrumador, constantemente estamos. Hoy hablamos de aceptación y respuesta, que lo vamos a ver más adelante. Es abrumador, pero es así. Y esto todos los días. Si uno pudiera hacer... hay una estadística que muchas veces a mí me preocupa.
sinceramente me preocupa, pero a veces hay cosas que me preocupan tanto que uno termina negándolas, ¿no? No la veo mañana. ¿Y qué es lo que me preocupa? Yo creo que cada uno de nosotros tiene ya estadísticamente un inventario. Y en este inventario está en la vida de cada uno de nosotros un debe y un haber. Y este debe y un haber nos preguntaríamos, ¿de dónde surge este debe y un haber? Ah, no, pará, en el debe y el haber me acuerdo que tiene que figurar hace 2 años que le di una mano a alguien porque le presté plata. No, 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 no. En el debe y el haber hay cosas que están desde el comienzo de tu propia existencia. Y en ese debe y haber está lleno, no sé, no me animaría, puede estar lleno de aceptaciones, pero también puede estar mechado, no sé, me preocupa de más rechazos que aceptaciones. ¿Y por qué digo me preocupa? La cerramos con esta visión, esta profesión de fe que dijimos, creemos en la criatura. En algún momento, desde la óptica religiosa, tendremos que, o habrá que rendir cuentas, y en ese rendir cuentas van a pesar necesariamente todos los sí y todos los no que dijimos en nuestra existencia, a más de jugar un papel fundamental, eso sí, en no nuestro propio desarrollo. Uno cree que el decir no, que el decir que sí, no, no importa, no tiene sentido, mañana me fijo, mañana me preocupo, no sé, le digo sí a todos los que comparten conmigo, no tiene ninguna relevancia el sí el no al que no tiene ningún punto de comparación conmigo. Y esto en última instancia va a ir delineando la construcción de mi propia figura, de mi propia personalidad. No por algo dice los autores dialógicos que en términos de existencia, no de vida, puede hablarse de una existencia auténtica y una inauténtica. Es cierto, también nuestra vida puede ir o correr por los carriles de la inautenticidad. Y esto no puede pasarnos indiferente. Cierro, ¿por qué? Porque la antropología se pregunta por el sentido de nuestra existencia. Buceamos en si tiene algún sentido o significado en nuestra existencia. Y el derecho se acopla a esto. Si se entendió, el derecho se acopla a esto. Porque el derecho o juega algún papel en la existencia humana, o estamos hablando de otra cosa. ¿El derecho juega algún papel en nuestra existencia humana? Al hombre, antropología, ¿hay algún sentido, algún significado, algún derrotero en nuestra existencia humana? Si es cierto, ahí va a venir el derecho. Si no es cierto, si nunca le prestamos atención al derecho, o si hemos visto siempre al derecho como un esquema de premio y castigo, el derecho no juega ningún papel en nuestra existencia humana. Es como algo que está por de fuera, y como todo aquello que está por de fuera, necesariamente puede ofrecer resistencia, tiene que ser visto como algo negativo o como resistente. Estas fueron entonces algunas puntualizaciones, creo que hemos o se han generado, hemos agregado algún otro interrogante más. Me parece interesante, me parece que es algo sobre el que hay que trabajar mucho, podríamos trabajar mucho con esta idea del haciéndose de la dinamicidad del proyecto y de lo que apuntamos a hacer y que todavía no somos. No sé si nos queda poquito tiempo, si hay alguna pregunta o duda. No pude ver, tengo alguna dificultad, pues me quedan, a pesar de lo de los anteojos para leer, me quedaba chico algún chat, no sé si hubo alguna pregunta o algo que por ahí pasé por alto. Si no, esto lo vamos a continuar queremos marcar esto. Fíjense, esto es lo que quiero marcar. Fíjense que todas las cuestiones están trabadas. Todo lo que hemos visto desde el primer minuto para acá está trabado, está interrelacionado, está vinculado. Sabemos que de las dificultades que puede implicar acercarse o tratar de conocer o comprender o entender algo que no son compartimentos estancos, que leo acá, lo leí, paso a otra cosa,
o intercalo, o dejo de ver esto y voy al otro. No, acá no podemos hacer esto, porque todas las cuestiones desde el comienzo están vinculadas en lo que se contó en la clase pasada y en la anterior. Todo lo que contó Marina puede estar vinculado con la idea de Hervada o la idea de proyecto. Es decir, está todo trabado y necesariamente tiene que estar todo trabado para que la postura, la lectura sea coherente. Nosotros no jugamos mucho como pretensión de verdad en esta lectura. Entonces no podemos decir cualquier cosa o no podemos contar esto como si estuviéramos contando un capítulo del Código Civil. Bien. Profe, una Sí. consulta. ¿Ya tienen pensado más o menos la fecha de los parciales? Yo para ir organizando. Y tendríamos que ver, O podríamos si no, pensar, la próxima clase, no hay por problema. sí, Yo lo pensaríamos puntualmente, pero tenemos como una especie de trayectoria que es en determinada cantidad de clases, hacemos una primera evaluación. Y generalmente cuando vamos redondeando algún tema, lo indicamos en la clase que viene. Vamos a ver perfecto, cuáles son porque también tiene que ver con el desarrollo del curso, pero claro. tampoco no podemos pasarnos mucho tiempo sin evaluar porque después se nos acortan los tiempos y tampoco queremos que las evaluaciones estén desequilibradas, que haya en una mucho y en la otra poco. Eso Perfecto. lo prometemos que se resuelve en la clase que viene. Un dato más, un tirón de oreja nuevo, último tirón de oreja para Cayetano, que te veo ahí, Cayetano, tirón de oreja, no te matriculaste, tenés que matricularte. ¿Sabes por qué tenés que matricularte? Te comento, y por eso tuvimos abierta la matriculación, pero hay un momento que la tenemos que cerrar porque si no esto dificulta el tema de tomar una evaluación. Ahora está cerrada, entonces eh, te comprometo, Cayetano, por favor, termina la clase y yo abro la matriculación. Matriculate porque si no, no vas a poder hacer el parcial. No vas a poder rendir Me la matriculo, evaluación. en serio. Termina la clase, me olvidé el otro día. Me matriculo ahora apenas termina la clase. Yo ahora abro la matriculación de acá a medianoche, así vos te incorporás y una vez que te incorporás la cierro. La tengo que cerrar porque después si no, no tenemos problemas para manejarnos con los alumnos del curso. ¿Mm? Ok, listo. Gracias. De nada. Entonces nos vemos el miércoles. Perfecto, profe. Hasta Marina, el después miércoles. subís el Power, ¿no? Sí, después lo subo. Genial. Listo, nos vemos el miércoles. Hasta luego. Miércoles. Un Que besito sigan grande. bien. Chau. Que sigan bien. Chao, hasta luego. Hasta luego. Carlos, si querés, para la grabación. Ay, 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 ay.